Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este lunes, día 6 de octubre de 2025. Hoy el panorama informativo sobresaliente sigue presidido por los ecos, aunque tendría yo que revisar esa expresión, los ecos o los no ecos, porque hay veces que es tan elocuente un pronunciamiento como un silencio, pero bueno, da igual. Saben ustedes que a finales de la semana pasada, se lo contaba Esmeralda Ruiz con todo detalle en mi ausencia, conocimos uno de los informes de la UCO que estaban siendo ardorosamente esperados, el del patrimonio de José Luis Ábalos. Hay gente que esperaba mucho más. Y hay gente que consideraba que Ábalos había salido bien parado, empezando por el propio Ábalos, como luego tendremos la oportunidad de saber. Sin embargo, fíjense, lo más llamativo de las reacciones de hoy es la no reacción del Partido Socialista. No hay ninguna reacción que a mí me conste a esta hora, a las 4:02, por parte de ningún dirigente, ni del PSOE, ni tampoco del Gobierno, bueno, con la única excepción del ministro del Interior, Grande Marlaska, que tenía comprometida una comparecencia en televisión. Él no es militante del PSOE y por lo tanto tampoco tiene mucho valor lo que vaya a decir. Y en todo caso ya sabíamos que el argumentario lo había fijado el propio partido el propio viernes por la tarde, cuando se apresuró a sacar una nota, nada más conocido el informe de la UCO, diciendo que si algo quedaba claro, más allá de toda duda razonable, era que no había nada de financiación irregular del partido, que es a lo que se ha acogido Grande Marlaska para sentar, digamos, esa línea. Pero vuelvo a repetir que a mí me parece muy llamativo y me parece bastante expresivo el hecho de que nadie del Partido Socialista haya querido hablar de este asunto. Están tratando de derivar la atención hacia otras cuestiones, pero de esto no han querido hablar para nada. Ha hablado Ábalos, como les decía hace un instante, y ahora enseguida le escucharemos. Pero lo más importante es que, frente a los que consideran que este informe de la UCO no era lo contundente que podía esperarse al principio, está la opinión, el criterio del propio Tribunal Supremo, del propio juez instructor, que es el magistrado Puente, como saben. ¿Qué hace el magistrado? Pues el magistrado entiende que, después de leer con detenimiento el informe de la UCO, no tiene más remedio que llamar a declarar tanto a José Luis Ábalos como a Koldo García. ¿Y por qué? Pues porque él entiende que de ese informe se desprende que ellos han sido beneficiarios de unos ingresos económicos no declarados que conviene rastrear. ¿De dónde venían? ¿A qué se dedicaban? Etcétera, etcétera. Hay algunos párrafos del informe de la UCO, del Supremo, en respuesta al informe de la UCO, que a mí me llaman poderosamente la atención. Por ejemplo, en un momento determinado dice el magistrado Puente, en ese auto que hemos conocido, que, a ver si encuentro el párrafo en concreto, el magistrado explica que el informe policial de la Guardia Civil, de ese informe resultan consistentes indicios, a partir de la documentación recabada en esta causa especial y analizada por las fuerzas actuantes, de que entre los patrimonios de los investigados, señores Ábalos y García, existen significativas zonas de intersección, de tal modo que este último vendría haciéndose cargo regularmente de pagos que corresponderían al primero, tales como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, nóminas de una empleada doméstica, regalos efectuados por este a sus amistades, cuotas hipotecarias de un inmueble copropiedad del señor Ábalos Meco, viajes y otros gastos personales realizados por orden de este, etcétera. Por lo tanto, y esto es lo más destacado, independientemente de que los políticos entiendan que este es un informe, digamos, que queda deflactado, porque no hay ninguna revelación que aparentemente sea muy, muy espectacular, el magistrado Puente ha citado los días 15 y 16 de octubre a Ábalos y a Koldo García para que sigan declarando. Explica mucho mejor el fundamento del auto, porque lo conoce, porque lo ha leído y porque lo ha trabajado Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. En un auto de 5 páginas al que ha tenido acceso Libertad Digital, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que investiga la trama Koldo, señala que el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos viene a profundizar en los indicios de criminalidad que ya constaban en el presente procedimiento en relación con ambos investigados, es decir, Ábalos y su asesor Koldo García, quienes pudieran haber mantenido entre sí métodos no transparentes de comunicación de sus respectivos patrimonios, recibiendo indistintamente ingresos
ingresos irregulares y opacos de diversa procedencia, eventualmente fruto de la comisión de los graves ilícitos penales que se les atribuyen. Todo ello determina, añade el auto, la necesidad de que ambos sean llamados a presencia del instructor al efecto de que les sea recibida nueva declaración en calidad de investigados. Lo mismo sobre estos aspectos que sobre los elementos ya obrantes en las actuaciones, acordándose después lo que resulte procedente. Es decir, el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, no descarta que se convoque la vistilla de medidas cautelares para endurecer las medidas actuales ya adoptadas contra Ábalos y Koldo. Bueno, esa es una manera de decir que cabría la posibilidad de que decretara su ingreso en prisión de alguno de los dos. Ya saben ustedes que ninguno, al final tuvo que, digamos, pasar por ese trago. Y fue para algunos una sorpresa, porque a Santos Cerdán no se le trató de la misma manera, tal vez porque había otra serie de indicios, o en el Supremo lo juzgaron o valoraron de manera diferente. Por tanto, habrá que esperar el 15 o el 16 para saber si efectivamente el magistrado Puente entiende que tiene que endurecer el trato a estas dos personas que están siendo investigadas. Mientras tanto, les decía que el único pronunciamiento que a mí me parece informativamente destacable hoy es el del propio José Luis Ábalos. Naturalmente, no esperen ustedes que él haga ningún reconocimiento de culpa, ni que, en fin, trate de cargar las tintas. Él tiene que dar explicaciones, y una de las explicaciones que ha dado, pues me parece que coincide con lo que en el Partido Socialista se está diciendo de puertas adentro. Así que les cuento que se está respirando con bastante alivio. Ellos esperaban, o temían, o se maliciaban que ese informe pudiera ser mucho más demoledor y que colocara al partido en una situación mucho más comprometida. Al final todo queda en que la UCO ha detectado unos ingresos irregulares que no llegan a los 100.000 euros, que es lo que ha querido dejar claro Ábalos en la entrevista que ha tenido hoy me parece que ha sido, no sé si ha sido en Televisión Española o en La Sexta, no me quiero equivocar, en Televisión Española, me dice Esmeralda Ruiz, bueno, pues en Televisión Española. Y entonces allí, fíjense, como gran argumento, como gran conclusión del informe de la UCO, por lo que a él respecta, ha dicho esto. Si en 10 años de investigación, o sea, lo que se me ha investigado ha sido 10 años, se me ha acusado de comisiones millonarias, procedentes de mascarillas, de Air Europa, de muchas obras públicas. Si después de todo eso, la conclusión son 95.000 euros, donde se ignora la procedencia, yo creo que toda la película de grandes comisiones pues queda muy, muy limitada. Vuelvo a repetir, él le pone voz a esta reflexión. Yo sí que les puedo asegurar que esta reflexión se está escuchando mucho en los aledaños del partido gobernante. Esta es la versión a la que se quieren acoger, esta es la conclusión que quieren subrayar con un carácter prioritario por encima de cualquier otra. Es verdad que, naturalmente, en una entrevista periodística, no podía dejar de salir a colación el famoso asunto de las chistorras. Saben ustedes que el informe de la UCO pasará, yo creo, a la memoria de todos por el hecho de las chistorras, los soles y las lechugas, o las lechugas y los soles, no me acuerdo cuál es el orden. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención, me parece hasta chistoso, la verdad, las cosas como son. Ustedes lo juzgarán como les parezca oportuno. La explicación que ha dado Ábalos a lo de las chistorras, se la han preguntado. Y él, un poquito largo, pero no quiero ahorrarles ningún detalle, escúchenle. Se habla de chistorras, lechugas y soles y todo esto, pero luego, sin embargo, en los WhatsApp se ve con toda normalidad hablando de dinero también. Luego, no se acaba de entender por qué en unas ocasiones se reprocha un cierto encriptamiento y en otras cuestiones se habla con naturalidad de dinero. Yo no voy a hablar de chistorras porque no hay ninguna conversación mía sobre chistorras. Por lo tanto, quien lo ha hablado lo puede explicar. Pero yo, lo que me consta por el tiempo que estuve con Koldo, él traía mucho chistorras de Navarra, es verdad, pero no solamente él, sino que se la pedía a muchos amigos, algunos también guardias civiles. Hay un momento, señor Ábalos, en el que se habla de 2.000 Pero ya, insisto, no hace falta que lo diga yo. No es mucha chistorra para ser real, literalmente una chistorra. Bueno, no lo sé, te digo, no lo sé. Yo no he hablado nunca de chistorras. Son 2.000 chistorras, Ábalos, pero bueno, en fin, esto es lo que ha dicho él, yo ni quito ni pongo, sencillamente quiero que ustedes lo escuchen y que lleguen a la conclusión que estimen oportuna. Y luego ha habido una tercera pregunta que a mí me interesaba mucho, porque desde la semana pasada me había llegado el rumor con fundamento de que Ábalos estaba pensando en dimitir como diputado. Ustedes se preguntarán, ¿por qué?
Pues porque si dimite como diputado, la causa pasa a la Audiencia Nacional, es decir, que hay que volver a empezar de nuevo, y por lo tanto gana mucho tiempo. Y además, todo lo que pase en una instancia que no sea el Tribunal Supremo es recurrible. Por lo tanto, no solo gana tiempo durante la instrucción, porque ahora la Audiencia Nacional tendría que volver a empezar desde cero, sino que además la conclusión a la que llegara la Audiencia Nacional, si fuera perjudicial para los intereses de Ábalos, tendría la posibilidad de ser recurrida en casación ante el Supremo, y por lo tanto, pues fíjense usted, estamos hablando de ganar un montón de tiempo por parte de Ábalos. Bueno, este rumor existía. Yo se lo había comentado a la gente que estaba conmigo, porque cuando me enteré de él, pues lo comenté y me parecía que tenía cierto fundamento. Hoy se lo han preguntado directamente a José Luis Ábalos en Televisión Española. Él, no sé si con mucha convicción, esto ya es opinable, dice que de momento no entra en sus planes. Si usted deja el acta, toda esta causa salta a la Audiencia Nacional. Es un volvemos a empezar. ¿Usted se plantea dejar el acta en este punto? Bueno, yo noto una cierta presión en ello. Estoy siendo muy presionado. Yo estoy convencido de mi inocencia. La defiendo, la he estado defendiendo. Y por lo tanto, intención en principio es seguir como estoy. En principio, seguir como estoy. En principio. Eso no quiere decir que no cambie de opinión. Vuelvo a repetir que a mí no me extrañaría que dimitiera. Otra cosa que podría ocurrir, que tampoco podemos perder de vista, es que la legislatura se acabara abruptamente, en cuyo caso él perdería también la condición de diputado, y el efecto desde el punto de vista jurídico sería exactamente el mismo. Él ya no sería aforado y por lo tanto ya no sería, digamos, en materia de investigación por parte del Tribunal Supremo. Bueno, la explicación que da Ábalos es la que da Ábalos, que es la que da el Partido Socialista. Primero la dio en una nota, luego no la ha vuelto a dar, que yo sepa, en ninguna declaración pública. La derecha no se la cree, y esto no es noticia y ahora lo veremos, pero hay un socio del gobierno que está en la izquierda que tampoco se la cree, que es Podemos. Podemos, ya saben ustedes que está en guerra total con el Partido Socialista, por lo menos aparentemente, y todos los lunes aparece Pablo Fernández, portavoz de Podemos, y hoy ha aparecido, y que ha dicho un par de cosas interesantes. La primera, esta: Pedro Sánchez y el Partido Socialista tienen que dar muchísimas explicaciones sobre todo este asunto. Tienen que explicar cómo daban 20.000 euros en efectivo en un sobre, que es un sistema de retribución y remuneración, a mi juicio, cuando menos extraño, y yo creo que Pedro Sánchez tiene que todavía abundar en muchas explicaciones que detallen por qué tiene a un secretario de organización en la cárcel y a otro que puede acabar en la cárcel. Bueno, esto tampoco es nuevo. Podrán decir, bueno, esto lo viene diciendo Podemos, y es verdad, lo de las explicaciones de Sánchez no satisfechas públicamente, pues yo creo que es una cantinela que Podemos viene entonando desde hace por lo menos un año. Pero es que en el caso concreto del informe de la UCO, la de Podemos llega a una conclusión interesante. Es interesante porque Podemos forma parte de la coalición progresista que mantiene a Pedro Sánchez en el poder. Bueno, pues en condición de aliado de Sánchez, Podemos dice que lo que está escuchando en boca o a través de las notas del partido gobernante no le convencen en absoluto. La defensa que están haciendo los medios afines al PSOE, del PSOE, afirmando que el informe demuestra que el PSOE está totalmente limpio y que queda plenamente acreditado en dicho informe que no hay nada irregular, también son bulos. Asistimos, por tanto, a bulo sobre bulo. Lo cierto es que los bolsillos de los corruptos del Partido Socialista y del Partido Popular se han llenado durante todos estos años, mientras los bolsillos de la gente común, de la gente trabajadora, se han ido vaciando cada vez más. Bueno, el valor que tienen estas declaraciones es, digamos, cualitativo, no cuantitativo. Podemos no es un grupo muy numeroso, pero tiene la capacidad de hacer que el Partido Socialista pierda muchas votaciones o esté en apuros parlamentarios continuos. Por eso, el hecho de que Podemos se manifieste en estos términos creo que tiene más interés político, tiene más trascendencia política que lo que puedan decir el Partido Popular o Vox. Porque ya sabemos lo que van a decir. De hecho, pues hoy no han defraudado las expectativas. Para empezar, el Partido Popular lo que quiere es que pasen por la Comisión del Senado los que eran contables, no sé cuál era el cargo orgánico que tenían, no me parece si eran responsables financieros o no sé cuál es el rótulo, me da igual, pero ahora los gerentes del partido. Gracias, Esmeralda. Bueno, pues eso es lo que ha pedido, o eso es lo que ha puesto en marcha hoy el Partido Popular. Nos lo cuenta Maite Loureiro.
Buenas tardes. El PP ha anunciado que llamará a declarar a la Comisión Coldo del Senado a los 2 gerentes del PSOE que ocuparon el cargo mientras se realizaron los pagos en efectivo a José Luis Ábalos, además de a las 2 secretarias. Se trata de Mariano Moreno y Ana María Fuentes, además de a Celia Rodríguez y Covadonga Sanz. En el caso de Moreno, el Partido Popular sospecha de que pudiera haber sido apartado de la gerencia del PSOE y posteriormente ascendido a ENUSA por María Jesús Montero para comprar su silencio. Lo ha dicho Cuca Gamarra, vicesecretaria del partido. La pregunta es ¿por qué un exgerente del Partido Socialista, un exgerente de Ferraz, Mariano Moreno, fue apartado en un momento determinado de su puesto y la vicepresidenta María Jesús Montero lo nombró nada más y nada menos que presidente de una empresa como la Empresa Nacional de Uranio? Después de todo lo que hemos conocido, de lo que estamos conociendo, va a seguir negando él que la presidencia en ENUSA fue una compra de su silencio? El PP apunta desde hace tiempo a Pedro Sánchez, pero de momento no le llamará a declarar a la comisión de la Cámara Alta, aunque sí ha exigido que comparezca ante la opinión pública y dé explicaciones sobre la corrupción de su partido. Bueno, eso es lo que les puedo contar de fundamental en relación a la reacción del Partido Popular. Vox también ha querido hablar y actuar. Por vía de la declaración política, José Antonio Fuster se ha quedado, en fin, bastante satisfecho. Hablemos de financiación ilegal y de partidos corruptos, que el PSOE era un partido corrupto lleno de chistorras, de chorizos, bueno, de lo que sea, pues ya lo sabíamos. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. No estamos ante el caso Cerdán, o el caso Coldo, o el caso Ábalos, o el caso Begoña, o el extraño caso del hermano del presidente que no sabía dónde estaba su despacho o en qué país reside. Estamos ante el caso PSOE. Bueno, esto en el plano declarativo, pero les digo que Vox ha querido también tomar cartas en el asunto por parte, o por, digamos, en relación a la acción. No solo quiere hablar, quiere actuar. Y en el terreno de la acción, lo que ha hecho es que ha anunciado una serie de querellas contra una serie de dirigentes del Partido Socialista, entre otros José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque Rodríguez Zapatero, dice Vox, le pidió a la policía que frustrara una operación, la del Bar Faisán, dándole un chivatazo a ETA de una redada que se iba a producir para que pudieran salirse de rositas a algunos de los dirigentes de la banda terrorista ETA. Esto es lo que ha justificado. Pero como, en fin, en Vox le ha cogido mucha afición, y no me parece mal en principio, pero luego es la Administración de Justicia la que criba las querellas que llegan. Unas se tramitan, otras no se tramitan. No tengo ni idea de si se tramitará o no la del señor Rodríguez Zapatero. Pero es que además hoy José Antonio Fuster, y ya vamos cambiando el tercio informativo, ha anunciado que se va a querellar también contra el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Por qué? Por haber enviado un avión a rescatar a las personas españolas que formaban parte de la flotilla de apoyo a las personas que estaban siendo, utilizo la terminología del propio Partido Socialista, masacradas por Israel en la Franja de Gaza. Fuster lo ha justificado de esta forma. Cuando hablan de que Exteriores ha pagado, lo que quieren decir es que Exteriores ha usado el dinero de los españoles para pagar unos billetes de avión que esas personas que se pegaron tremendo crucero de bailoteo por las islas del Mediterráneo deberían haber pagado y deberían pagar de su bolsillo. ¿O es que también tiraron las tarjetas de crédito por la borda? Por cierto, que hoy sabemos, porque esta es una noticia que ha llegado hace muy pocos minutos a la redacción de esta casa y de todas las casas informativas del mundo. Es una noticia de agencia. Israel ha liberado a 27 de los 28 españoles que permanecían retenidos después de que la flotilla en la que estaban fuera interceptada, como saben, por las autoridades israelíes. Solo queda detenida, o retenida, yo creo que detenida sería la palabra correcta, una persona que fue la que mordió a un médico o una médico cuando la estaban asistiendo. Es la única persona que no ha venido, las demás han venido. Algunos ya llegaron ayer, por ejemplo Ada Colau, que ha contado que fue tratada de manera horrenda. Esta flotilla la ha interceptado ilegalmente Israel, nos ha secuestrado los barcos, nos ha secuestrado a nosotros, nos ha vulnerado todos nuestros derechos fundamentales poniéndonos en una prisión donde no había ninguna garantía, donde ha habido maltrato. Bueno, ya veremos cómo está este asunto. Y hay otra noticia que sí que les quiero contar, y es que hoy hemos conocido 3 encuestas, hoy lunes. Me parece llamativo que sean 3. Digo, me parece llamativo no porque sea inusual, sino porque nos permite contrastar datos de 3
de los institutos demoscópicos más prestigiosos de nuestro país. Una la publica el diario El Mundo, otra la publica el diario El País y otra la publica el diario La Razón. Y ahí se ven claras algunas cosas. Por ejemplo, lo primero, que el Partido Popular baja en las tres. Baja en relación a las últimas encuestas que estos mismos institutos demoscópicos habían, ya publicado hace un mes. De tal manera que la curva que vemos del Partido Popular es que desciende bastante, además, en algunos casos más que en otro, pero desciende. Y además lleva ya 3 encuestas consecutivas bajando. ¿Y por qué? Porque el que está subiendo mucho es Vox. De tal manera que se está produciendo un trasvase de votos muy llamativo. Esto ya lo habíamos visto en las últimas encuestas publicadas, pero hoy lo podemos ver por triplicado. Es decir, hoy podemos llegar casi a la constatación empírica de que esto no es una especulación de un demóscopo que de repente ha tenido una especie de hallazgo casual, ¿no? El Partido Popular, fíjense, se mueve, según El Mundo, en el 33,8% de los votos, según La Razón, en el 34,4%, es decir, medio punto de diferencia. El que le trata peor es El País, que tiene el 30,5%. Pero fíjense que Vox, en los 3, está por encima del 16%. Está en el 16% en la del Mundo, en el 16,1% en la de La Razón y en el 16,7% en la de El País. Y esto nos marca una idea de cómo el voto en la derecha está fluctuando. Es verdad que las 3 consagran un principio que podemos dar, en principio, como difícilmente modificable, es decir, bastante inamovible, y es que la suma de escaños del Partido Popular y de Vox dan de sobra para formar un gobierno, y por lo tanto el Partido Socialista no tendría ninguna posibilidad, aritméticamente hablando, de revalidar su mayoría absoluta. Y luego hay un dato que me parece un poco raro y que quiero consignar. De las 3, 2 siguen diciendo, que en el electorado de la izquierda, que Sumar está muy por encima de Podemos. Sin embargo, hay una, que es la de La Razón, que los da prácticamente empatados. Según la encuesta de La Razón, Sumar tiene el 4,8% de los votos y Podemos el 4,6%, lo cual da una idea de que ahí podría haber una lucha muy reñida. Es verdad que en las otras 2 encuestas esa lucha no se da nada reñida, porque si nos vamos, por ejemplo, a la encuesta del diario El Mundo, vemos que Sumar tiene el 7,4% y Podemos el 4,0%, el 4% en números redondos. Y si nos vamos a la del País, vemos que en El País Sumar tiene el 6,7% y Podemos el 2,8%. Por lo tanto, la diferencia sigue siendo muy notable en relación en beneficio de Sumar, y por lo tanto pues Podemos no parece que esté cerca del sorpaso, salvo, insisto, en la de La Razón. Y por lo que respecta al PSOE, y así ya termino, pues está en una situación de estancamiento. Y esto puede ser bueno o malo, depende de cómo lo queramos ver. Es decir, con todo lo que ha caído, con todos los informes de la UCO, pues no cae. Hombre, dirá algún simpatizante del PSOE, tampoco saca rédito de lo que está tratando de utilizar para conectar con el gobierno, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el conflicto de Gaza, las manifestaciones del presidente del gobierno en contra de Israel, genocidio, etcétera. Es verdad, es decir, se puede ver como ustedes quieran, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Está estancado, pero está estancado, quiero decir que el Partido Socialista no sufre ningún tipo de castigo aparente en ninguna de las 3 encuestas. Esto es lo que yo quería significar y ahora me callo. Y ahora sí, hay que decirlo de siempre, que es lunes, que es 6 de octubre de 2025 y que conviene completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, estaba llamada a ser la cita judicial también de la tarde, pero no lo será. Begoña Gómez vuelve a plantar al juez Juan Carlos Peinado, que le ha vuelto a citar hoy a las 5:30 en los juzgados de Plaza de Castilla para informarle de que, si acaba siendo juzgada, lo será por un jurado popular por los 5 delitos: el de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo y el de malversación. No irá Begoña Gómez al juzgado, sí lo hará su abogado Antonio Camacho. La explicación ha sido la misma que en el anterior plantón, que su presencia no es indispensable, pese a que el juez esta vez sí dejaba claro en su citación que lo era necesariamente. El desplante al juez por parte de la mujer de Pedro Sánchez se producía al mismo tiempo que Juan Carlos Peinado ha ofrecido hoy a la Universidad Complutense de Madrid personarse como parte perjudicada en la causa principal contra Begoña Gómez, la del software de la cátedra extraordinaria que codirigía.
Y la Complutense ha respondido, acepta personarse. No olvidemos que la universidad pública destinó fondos propios en el desarrollo de esa plataforma informática en la que también participaron Google e Indra, aunque, según han testificado ellos, en su caso, sin cobrar. Esta misma tarde, un representante de la Complutense, según adelanta El Mundo, estará presente en la vista fijada en los juzgados. Y por si fuera poco, hay novedades, más novedades en el frente judicial en una semana en la que se espera nuevo informe de la UCO. Hace unos días les contamos que la UCO había solicitado investigar el patrimonio de la expresidenta de Adif y el exdirector general de Carreteras. Y el juez del caso Koldo, en la Audiencia Nacional, lo acaba de autorizar. Ismael Moreno ha requerido a 12 entidades bancarias y a la agencia tributaria documentación laboral, fiscal, tributaria, financiera de Isabel Pardo de Vera y de Javier Herrero. A los dos se les investiga por presuntas adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones. Hemos hablado de un nuevo informe de la UCO que Miguel Ángel Pérez nos dijo el viernes que podría llegar esta semana. Es el que tiene que ver con la gestión del ministro Ángel Víctor Torres, no solo por las mascarillas, que era en lo que en un primer momento se centraba ese informe, sino también por su implicación en la trama Aldama, es decir, en la de los hidrocarburos. Sobre el escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía, mañana se reúne la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama con todas las damnificadas por los retrasos en esas pruebas para poner en marcha acciones legales contra el Servicio Andaluz de Salud. La consejera del ramo sigue negándose a dimitir, dice que eso sería lo fácil, y este lunes ha hablado el consejero de Presidencia, Antonio Sanz. Dice que ya se han dado instrucciones para modificar el protocolo de información. Vuelve también a pedir disculpas. Yo espero que a mitad de esta semana tengamos los resultados definitivos de esa llamada, tendremos la magnitud y, en segundo lugar, también las medidas a tomar. Por tanto, siempre al lado de las personas afectadas. 2, pedir disculpas por los errores, reconocer los errores y, tercero, reaccionar rápido. Reaccionar garantizando que esto no puede volver a ocurrir. Quien sigue sin pedir perdón a las mujeres afectadas por el fallo de las pulseras fake es la ministra de Igualdad, que sin embargo, Luis, 2 semanas después del estallido del escándalo, fíjate lo que ha reconocido en Radio Nacional, que ya no descarta que se hayan podido absolver a maltratadores. A fecha de hoy yo no conozco todavía sentencias en ese periodo que hayan supuesto pues excarcelaciones por quebrantamientos de condena. No las conozco y quiero verlas y quiero estudiarlas. Lo que no descarta que existan, entiendo. No descarto, pero desde luego las he solicitado ya hace más de 10 días y no las tengo sobre la mesa, lo que significa que desde luego muy numerosas no pueden ser. Y fuera de España, bueno, es que no hay precedentes de un jefe del Ejecutivo tan breve, al menos en la historia reciente, como Sébastien Lecornu, que ha durado 26 días como primer ministro de Francia. Esta mañana ha presentado su dimisión al presidente del país, Emmanuel Macron, después de que el propio Lecornu desvelase los nombres del que iba a ser su gobierno. Pero las causas de su dimisión han sido que no se le ha otorgado ni unas horas de margen, ni por parte de sus hipotéticos socios, el Partido de los Republicanos, ni tampoco por parte de la oposición, que tampoco es tan extraño. No ha gustado que quisiera incluir ministros de otros gobiernos de la etapa de Macron, como Bruno Le Maire. No olvidemos que la situación económica en Francia pues no es nada buena, así que el primer ministro no ha podido con la presión. En la Bolsa de París, poco después de la apertura, las caídas ya eran del 2%. Se han revolucionado los mercados, la prima de riesgo marcando máximos y nuestro IBEX, que también se ha resentido. Es el quinto primer ministro en el segundo mandato de Macron, el tercero en un año. ¿Será suficiente estas estadísticas para que ahora sí se convoquen elecciones en Francia?